Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Rixio García, pertenezco a la iglesia Manantial de Vida Catatumbo bajo la cobertura de los pastores José Consuegra y Evelyn de Consuegra. Y en esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida una vez más a un nuevo video, un nuevo contenido acerca de la palabra de Dios. Y esto es Alumbrando Caminos. En esta oportunidad tengo el privilegio y el honor de compartir nuevamente una porción, una reflexión acerca de su palabra, acerca de esa palabra que nos edifica, que nos transforma, que nos alienta, que llega siempre justo en el momento indicado, siempre cuando la necesitamos. Llega Dios con una palabra y nos bendice y nos levanta y nos saca del lugar donde hayamos caído. Y en esta oportunidad, una vez más, por medio de estas redes sociales, ¿verdad?, me dispongo, como todas las semanas, a que Dios hable a mi corazón para poder compartir con cada uno de ustedes un contenido que pueda transformar tu vida, no que pueda entretenerte ni que pueda hacerte pasar un rato diferente, sino que realmente la palabra de Dios pueda transformar tu corazón, pueda llegar a tu vida y realmente pueda provocar un cambio en ti. Amén. Así que en esta oportunidad le coloqué como título a esta reflexión: la verdadera cara de un cristiano. Es algo comprometedor el título, ¿verdad? Pero vamos a analizar a la luz de las Escrituras cuál es la verdadera cara o cuál es la verdadera vida que un verdadero cristiano debe llevar, debe mostrar en esta tierra de los vivientes, como dice su palabra. Así que lo vamos a hacer adentrándonos un poquito en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. La verdadera cara de un cristiano. Porque ciertamente hoy en día hay falsos cristianos, hay falsas personas, ¿verdad?, personalidades que demuestran ser algo y no lo son. Pues en el tiempo antiguo, ¿verdad?, cuando Jesús visitó esta tierra, habían personajes similares, los cuales se llamaban los fariseos. Eran los que demostraban ser algo, pero realmente en esencia no lo eran. No practicaban lo que ellos decían ser. Simplemente les gustaba ser visto por los demás para que otros pensaran de ellos como si realmente fueran personas religiosas o personas consagradas a Dios, pero realmente en esencia no lo eran. Imponían cargas sobre los demás que ellos mismos no podían cumplir, que ellos mismos no podían llevar. Y Jesús en muchas ocasiones los reprendió y los acusó y les dijo: fariseos, falsos, ¿verdad?, hipócritas, y pare de contar, sepulcros blanqueados, y muchos títulos a los cuales Jesús utilizó para referirse a estas personas que eran falsas, que eran ante la sociedad algo que realmente ellos no eran. Entonces, hoy en día también podemos encontrarnos con personas así, pues que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, pero simplemente lo llevan como título en sus vidas y no lo practican. No solamente somos cristianos porque asistimos a una iglesia o porque llevamos una Biblia o porque las personas nos ven, que nos congregamos, que diezmamos, que nos sentamos en una silla domingo a domingo. Eso no nos hace cristianos. El ser verdaderamente un cristiano implica un cambio, implica marcar una diferencia, implica imitar la conducta de Jesús, lo que Jesús hizo. Un cristiano es un seguidor de Jesús. Tenemos que seguir sus pisadas, como Él nos dejó ejemplo en su palabra. Entonces, ser cristiano no es solamente hacernos llamar cristianos. Ser cristiano implica que tenemos que demostrar ante el resto de las personas que realmente somos seguidores de Jesús. Y vamos a leer un poquito en la Biblia una parábola que Jesús nos contó, ¿verdad?, que está allí registrada en las Escrituras, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Y está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25.
es acerca del buen samaritano. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo esta persona, y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él se sabía cuál era el mayor mandamiento, ¿verdad? Le respondió bien a Jesús. Jesús le dijo: muy bien, es tu respuesta. Haz eso y vivirás. Debes amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y si haces eso, vivirás. Lo sabía de memoria, mas no lo practicaba. No solamente basta con tener el conocimiento de lo que debemos hacer, sino que debemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque el conocimiento sin obras, o la fe sin obras, como la Biblia lo dice, es muerta. No podemos decir que creemos en Dios y vivir de una manera diferente a lo que creemos. Tenemos que ir en sintonía de lo que creemos con lo que hacemos en la vida real, en la vida diaria. Pero esta persona, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita pasó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino pasó cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de él con misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Fácil. Jesús utilizó una parábola para explicarle a esta persona que aparentemente sabía cuál era la ley, que aparentemente sabía qué era lo que tenía que hacer, pero que no lo estaba cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? Lo que él creía. Y Jesús le dijo que un hombre descendió de Jerusalén y fue intervenido por unos ladrones. Lo atracaron, lo despojaron de todas sus pertenencias, y además lo hirieron, dejándolo casi muerto. Y esta persona estaba allí tendida en el piso, y de repente descendió un sacerdote, y dice que viéndolo, o sea, lo vio, se dio cuenta de que había una persona allí malherida, a punto de morir, que estaba necesitando ayuda, pero siguió de largo y se hizo de la vista gorda. Porque y lo mismo sucedió con el levita, ¿verdad? Estas 2 figuras en el Antiguo Testamento tenían una ley de que si ellos tocaban un cadáver se podían contaminar, y entonces no quisieron comprometer su posición y ignoraron la necesidad de esa persona y siguieron de largo. Pero llegó una tercera persona, que era un samaritano, una raza minoritaria que los judíos despreciaban, ¿verdad? Y que él no le importó lo que la ley dijera, sino que tuvo misericordia de él, fue movido a misericordia. Me gusta mucho esa palabra porque dice que fue movido a misericordia. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, lo mueve la misericordia por los demás. Un verdadero cristiano, una persona que realmente tiene a Dios en su corazón y que sigue sus pisadas, lo va a mover la necesidad de su prójimo.
No podemos ser cristianos de apariencias, ¿verdad? Que aparentemente tenemos allí la necesidad, nos damos cuenta que nuestro prójimo está sufriendo, que nuestros hermanos, ¿verdad?, están pasando por necesidades y nosotros nos hacemos como que no es con nosotros, o como que eso es problema de ellos y no nuestro. Y no es así. Nosotros tenemos que interesarnos por las necesidades de los demás. Nos tiene que doler, nos tiene que mover. Tenemos que ser confrontados ante la necesidad de nuestro prójimo. Porque cuando eso sucede, realmente estamos teniendo una intimidad, una relación con Dios. Tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Jesús hizo, lo que Él nos enseñó. En otra porción de la palabra dice que cuando Él vio las ovejas que estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor, fue movido a misericordia y los atendió y les hizo un milagro y les proveyó la necesidad que en ese momento estaban teniendo. De igual forma nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Los verdaderos cristianos siempre estamos apercibidos de la necesidad de nuestro prójimo para atenderlos, no importando si tenemos o no tenemos. No quiero decir de que tú tengas que despojarte de lo que tú tengas para ayudar a otros. Cuando si realmente está en tu mano, dice la Biblia, el poder ayudar, tienes que hacerlo. Pero si no tienes en tus manos la forma, la capacidad, el alimento, con lo que puedes ayudar a otros, por lo menos tienes que ser movido a misericordia. Por lo menos tienes que pasar todo el día pensando, orando a Dios por esa persona, o pensando cómo hacer para poder ayudarlo a salir de la situación, del problema, de la necesidad que tú detectaste en alguna persona, en algún prójimo. Por lo menos tienes que pasar todo el día pensando, pidiéndole a Dios qué hacer para ayudarlo. Pero no podemos vivir de manera ajena a los problemas de los demás. Porque si hacemos de esa forma, entonces vamos a ser fariseos. No vamos a demostrar verdaderamente a quién estamos sirviendo, en quién estamos creyendo. Tenemos que ser cristianos genuinos, verdaderos, llenos del amor y la misericordia de Dios por los demás. Así que analiza cuáles son tus actuaciones, ¿verdad? Cuáles son tus reacciones ante determinadas situaciones con otros hermanos, y ponte la mano en el corazón y empieza a analizar realmente si estás haciendo las cosas que Jesús nos enseñó que debemos hacer como verdaderos cristianos. Así que analicemos esta palabra a la luz de las Escrituras, no porque lo diga yo, sino porque ya lo acabamos de ver, que Jesús nos dejó ejemplo y que tenemos que, como Él le dijo a esta persona, dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener misericordia, no podemos creernos más que los demás. El sacerdote y el levita a veces se nos va ese título a la mente y nos creemos superiores a los demás y sentimos que no podemos tocar lo inmundo, que no podemos mezclarnos con el pecador, pero eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que estar con el que necesita, con el que está pasando por una necesidad, y tú y yo somos la respuesta de Jesús en este tiempo, en esta generación. Así que, ¿estás listo? ¿Estás listo para demostrar verdaderamente lo que tú eres en el Señor? Porque Dios nos lo va a demandar. Mi nombre es Rixio García y nos vemos en una próxima oportunidad. Y ya sabes, comparte este video con aquellos que tú crees que puede bendecirlo, que puede ayudarles esta palabra y que puede transformar su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad.